Se ha descrito muy bien el grupo, el cuarteto básico, al que después se agregó Rubén Basile. Creo que está al frente de la presidencia de Salar, ahora en Córdoba, ¿no? A mí me llamaron la atención y sentí ganas de pertenecer, por lo que ha dicho Teresa, su alegría, su capacidad de desvelo lírico. Llevaban una nocturnidad poemática inagotable, se quedaban hasta el alba. Y sobre todo la alegría y la solidaridad que reinaron entre ellos. Lo que Dios no me ha dado de inteligencia, me lo ha dado de intuición. Que yo intuí que ese era un espacio para el prodigio. El prodigio del afecto, el prodigio humano. Me acerqué con alguna timidez. Se notaba que el grupo no era cerrado, pero sí estaba unido por abrazos muy estrechos. Y fui admitido. Y tuve la dicha de que, siendo bastante mayor que ellos, se me considerara un igual. Y en cierta ocasión, viniendo de La Paz, en una tráfico, tengo la foto de Pacino, se nos ocurrió escribir entre todos un poema. Y empezamos, no vos, dale vos. Bueno, al fin empezó el más viejo. Pero eran tantas las risadas y las frenadas y las ternuras amicales que al fin y al cabo quedaron nada más que 2 versos, que son los que a mí me pertenecen. 2 versos. Inspirados por la musa que teníamos ahí, que era Alicia Quiroga. Era joven, y nadie desdeña hacer por amiga que sea un poema de una muchacha. Y yo empecé con 2 versos, y todo lo demás de este soneto que voy a leer es de Bosquino y figura en Te cuento un poema, donde hace referencia más o menos a ese episodio. En la luz vegetal de Corralito, pisa con docto pie descalzo Alicia. Ahí se terminó todo, porque después los barquinazos, impidieron que continúe. Pero con el tiempo lo terminó de esta manera Horacio. Sobre el terrón flamea una caricia de paso leve y sombra del infinito. Detenida en la antítesis del grito, desde un silencio verde, acaso inicia su tierna vocación en la que oficia de duende invocador de antiguos ritos. Una brizna de sol cuelga del día, corteza azul, raíz de melodía, arde la espiga encinta de llanura, y la voz susurrante de algún rezo deja una estela parecida a un beso sobre el eje mayor de su estatura. Muy bien. Quiero decirle que con la riqueza epistolar de Horacio me alcanzó también a mí. Y voy a seleccionar un párrafo de 2 cartas, bueno, para concluir mi exposición. Quiero que sea lo más breve posible porque noto que la emoción en este momento y la gratitud y la valoración poética está ocupando un espacio que se merece. En el 2006 me escribió una carta enviándome un libro, Heredad de la Espuma, que Carlos Bogosian ha preferido para seleccionar algún tema de ahí. Algún tema. Se lo olvidó. Y yo le contesté, considerando la trayectoria de él, su condición de profesor de letras, lo que significaba una reflexión autocrítica, su conocimiento de literatura, su volumen de lecturas, pensando que no era tan vulnerable. Pero lo lastimó. Lo lastimó el hecho de que yo ejerciera el derecho de la sinceridad con el amigo
para nada imponiéndome como paradigma, para nada. Me escribió y había dolor en su carta. Voy a leer los párrafos que conciernen a esa situación. Villa Dolores, 19 de enero de 2006. Querido Horacio, afecto torrencial y sostenidos relampagueos líricos, como todas las tuyas, me trae tu última carta, que me alcanzó ayer mi yerno, Carlos Bogosian, agradable, como decís, y ubicado en el diálogo. Leer tu prosa epistolar es sentir respirar tu corazón, inspirado y fraterno. Y eso hace mucho bien a quienes, como yo, están siempre sedientos de palabras ni frívolas ni mezquinas. No obstante, en su párrafo final, tu carta me ha entristecido, porque trasunta el efecto jamás buscado de una expresión mía acerca de Heredad de la Espuma. Según me citas, tu lenguaje poético en ese libro amenaza con salirse de madre. Es cierto, eso es lo que yo escribí. La incontinencia emocional de Horacio y la confianza que me daba poder hablarle a él con su hondura por intuir la poesía, me autorizaba, quería yo, a hablar de ese desmadre. Para nada esa expresión intentó ser descalificante, sigo hablando yo. ¿Quién soy yo para actuar así? ¿Habla por mí el oráculo? Vivo escocido por alarmas quemantes acerca de mi propia escritura. Y más de un colega conspicuo y cercano me ningunea a destajo. Además, ciertas puertas de marfil se me mantienen cerradas, aunque sus guardianes batan palmas y me palmeen. O sea que dito de ser un consagrado, como me llamaba él, y mucho menos un sagrado. En cuanto a salirse de madre de la palabra, es escapar, por lo menos en tu caso, a la contención que pretenden los razonamientos autocríticos. Cuando uno se vuelve autocrítico, trata de corregir los excesos. Empujada por su fluencia entrañablemente legítima. Nadie dice que esa abundancia no sea legítima. Párrafo final de esta carta. Horacio, cada uno hace lo que puede y debe acatar su destino poético como un mandato ajeno a los otros. Cada uno tiene que vivir su aventura creativa con el sentimiento de ejercer un derecho y sin otra sensación de culpa que la que emana de su sana conciencia. Bueno fuera que los demás determinaran quién debe escribir y quién. En época más reciente, me lo dijo y lo olvidé, o no me lo dijo, yo no lo leí pensando que era de Horacio. Ese poema motivó esta carta, más breve y de la que también voy a tomar solamente los pasajes que conciernen el tema que estoy tratando de esbozar. Y he hablado de él con tanto entusiasmo en la mesa de Asueto, sin proponerlo, porque yo no integro el consejo de selección. Yo simplemente acepto ser un invitado cuya edad a veces lo puede convertir en opinante.
digno de ser escuchado y no acatado, por lo menos parcialmente acatado. Pero creo que más que mi entusiasmo, el buen criterio de ese consejo de selección que integra Gabriela ha determinado que ese poema, que es el de José Luis, figure en la revista Asueto que se presenta mañana a las 8 de la noche en el Centro Cultural Cooperativo. Por supuesto que todos invitan. Yo le contesté, mejor dicho, le escribí con lo que esperaba, que él me confirmara su autoría o algún otro señal que me lo mandara. Le escribí. Brotó de mí el gesto, el único gesto que corresponde. Si esto me gusta, que lo sepas. ¿Qué es compartir? Guardarse los elogios para los homenajes fúnebres, o cuando hay algún grabador o una grabadora. El elogio tiene que ser una respuesta agradecida y connotar la certidumbre de que el otro tal vez cumpla mejor su destino cuando siente que su palabra es escuchada, su palabra poética. Pero ocurrió que esta carta no llegó a sus manos. Él tiene un vecino con la misma dirección, nada más que el vecino vive en lejos. El cartero le deja a uno o a otro las cartas que van para la oración, pero el otro señor no se las devolvía. Así que la carta que yo le envié en referencia al poema no le llegó. Un día me habla por teléfono y yo le digo, ¿recibiste mi carta? No. Y ahí me contó eso del vecino atrapacartas ajenas. Entonces le dije a Gabriela, mira, yo tengo miedo que se vuelva atrás. Se había pasado, le mandé de nuevo y no llegó tampoco ese poema. Estaba oscuro otra vez. Y me dijo, yo sé, ¿cómo lo mandas técnicamente por email? A esta carta. Sí. Esta es la carta que gracias a Graciela, creo que sí, le llegó, porque después me habló de ella. Querido Horacio, el poema del que te hablaba en la carta que no llegó a tus manos está sin titular y comienza: vino desde la noche y se instaló en la aurora. Al leerlo, facilitado por Gabriela Vallarri, me cautivaron su límpido fluir, su lenguaje en que lo cósmico paisajístico se integra al vocabulario sin desnivelar su naturalidad lírica. Es decir, el entusiasmo del paisaje que no sea excesivo tampoco por auténtico, porque pudiera romper la unidad y continuidad del tono en que está escrito. Y su economía ejemplar. Todo ello evitando los tonos del recitativo y la construcción de metáforas forzadas por el ingenio o la prodigalidad. Hay en el conjunto un hálito de tenues misterios al que no anula la lógica sentimental del último verso. Valga lo dicho como expresión de una poética que pretendo hacer mía a despecho del despliegue idiomático, incluidos los trópicos y la ondulación oratoria que desde siempre va presente. Leí tu poema, lo compartí con un grupo de interlocutores sabatinos que, aunque prácticamente se limitan al cafecito, se sienten duchos en manjares dignos de paladares exigentes cuando los textos comparecen en la mesa de la confitería que oficia de teatrino. Y lo celebré en mis adentros. Ese asombro genuino es el que intentaba traducir la carta extraviada. Ojalá estas líneas, tuve que reconstruir, sean algo parecido. Para concluir, en la Polinesia, lo leí esto hace mucho, había una tribu
que usaba dos nombres. Uno el notorio, que se podía decir en voz alta, que no era el nombre de él. Y el auténtico lo callaba para que la muerte no supiera cómo se llamaba y no fuera a buscar. Yo pienso que algo de eso puede haber habido en este extravío de las cartas mías. Tal vez él mismo haya manipulado esa ambigüedad postal para que la muerte no supiera su verdadero nombre, que yo ignoro ya. De todos modos, para mí se va a seguir llamando Horacio Gordino, y en cuanto a burlar la muerte, no le hacía falta el subterfugio postal, porque está vivo en su poesía, está vivo en el ejemplo de su vida, de fraternidad a través de la poesía, en su entrega, en su heroísmo físico para viajar con una salud cada vez más deteriorada, porque allá estaba el abrazo, allá estaba el poema, allá estaba el corazón del otro. Entonces, a la muerte uno le puede hacer un sabroso pito personal, porque nada habría conseguido lo mismo. Ojalá se hubiera cambiado, no se hubiera cambiado. Horacio está aquí, acá siempre, escribía cada vez mejor, se volvía más sintético, menos emocional, seleccionaba más sus metáforas y con un desarrollo más sucinto, porque a veces el desarrollo sostenido largo lo tienta al autor a manejarse cuando falta el auténtico temblor lírico con un sustituto oratorio. Entonces, sí, él está vivo, está en de Dolores, creo que ninguno te aparte tanto. Y ojalá Bahía Blanca le brinde a su memoria el lugar, el cariño, la perpetua actitud de homenaje que se ha respirado aquí esta noche y que se va a seguir respirando. Eso. Juaneta y sus poemas de 1000 versos.